y brindar pues parte de mi conocimiento, de mis experiencias laborales, académicas, y dentro de este tema, como es hacer una reingeniería a la administración pública para hacer lo más eficiente la atención de los servicios públicos. Y podríamos decir que de mi experiencia en la parte con la empresa privada, justamente considero que hay que aplicar ciertos procedimientos que normalmente se aplica eh, en el control interno dentro de una empresa. En la administración pública, justamente, es necesario trabajar desde un enfoque de una reingeniería, porque las cosas como están en este momento, usted se dará cuenta que medio mundo está insatisfecho en el país, ya sea por los servicios básicos, cualquier servicio público, con la mala atención que recibimos. Lamentablemente la burocracia parece que entra porque se congrasea o es amistad, pariente o porque es militante político, entran a las funciones del Estado, pero no entran con una mentalidad que es de servicio. Justamente esa palabra es la que menos le dan importancia. Y de un tiempo para acá, cada vez hemos ido de mal en peor. Tomando de la experiencia de las empresas privadas, es donde yo vengo viendo de que sí se puede aplicar a la administración pública. Bueno, siempre y cuando un gobernante, un ejecutivo, en este caso la función ejecutiva, para ejercer esa gobernabilidad, toma herramientas que le pueden servir del otro lado, digamos así, de la parte privada. ¿Y por qué no? Porque si bien ahora el Estado en la gestión pública aplica a las instituciones, las figuras de EP, que es empresa pública, que no deberían ser así, pero dado que ahora las leyes permiten hacer estas alianzas pública-privada, pero de lo que yo he visto es que toman la parte de las políticas para manejarlas, en hacer reglamentos para las empresas EP, solamente lo hacen es en la parte ya del manejo de los intereses dentro de la concesión de algún servicio, pero más no lo toman, no lo aplican en todo su sentido. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que para lograr llegar a alcanzar una eficiencia y tener un ciudadano, un consumidor o usuario o cliente satisfecho, tenemos que ver cuáles son sus molestias, cuáles son sus reclamos. Y yo quería en este tema abordar desde la importancia que tiene de darle el valor a la queja, no verla como un problema, sino más bien verla como una herramienta, como así lo vieron muchos analíticos, muchos empresarios de muchos tiempos atrás. Los seres humanos somos los mismos de siempre, no ha cambiado, tenemos necesidades y esas reglas veo que siguen siendo las mismas que pueden funcionar en el tiempo de hoy que estamos automatizados, en el tiempo de hoy donde que la población es más densa y necesitamos seguir siempre teniendo ese buen trato para el ciudadano, en este caso tratándose de administración pública. Una empresa como Disculpe, Glenda, para ahora, poder desarrollar. Perdón, Glenda, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, o sea, la queja no se debe ver como un mal problema, sino más bien como una herramienta para tratar de cambiar. Ahora, ¿cuál es el problema? Y no es que tampoco toda la gente está inmiscuida en eso, pero hay ciertos grupos de personas que utilizan a la queja para buscar otro tipo de resultados. O sea, recordemos, pues, lo que sucedió en el año 19, lo que sucedió hace muy poco cuando incendiaron Quito, cuando hicieron destrozos en Guayaquil. Y eso no era una simple queja, Glenda. O sea, hay partidos políticos también que su plataforma es la supuesta queja o la supuesta falta de libertades sociales, que todo el mundo tiene el derecho de observar las cosas y estamos de acuerdo. O sea, estamos mal en el sentido de que si tú vas a una institución pública, yo laboré en una institución pública por casi 30 años y vi la evolución de esa institución pública. Pero no vamos a decir que terminó siendo perfecta, que era mucho mejor que antes, sí, que nos preparábamos para dar la mejor atención del mundo, sí. Pero también, doctora Glenda, pues había gente que
no se merecía que tú la trates bien. O sea, yo creo que esto de aquí tiene que ser algo a doble vía. O sea, independiente de que el funcionario público sí es un empleado del usuario, la gente se lo toma a veces muy literal. Y ya que nosotros seamos, pues, o bueno, cuando yo era funcionario público, era pues pagado con sueldos del Estado, eso pues no me mermaba en el sentido de que venga una persona a quererme levantar la voz, a quererme ofender, a nombre de que él me está pagando mi sueldo. Entonces también yo creo que más allá de que en su gran porcentaje es cierto, y no podemos tapar el sol con un dedo, de que la atención a nivel público generalmente es mala, también hay usuarios pésimos. Sobre eso, ¿qué haríamos? Obviamente, yo creo que lo primero es tratar de dar un buen servicio público, pero creo que también habría que a la ciudadanía hacerle entender que el funcionario público es humano, no es un robot, y que también merece un trato justo. Claro, lo que yo veo es que hay que ceder de parte y parte, pero lamentablemente, como usted dice, hay un público que entra en cólera, que va con el estrés, con el problema que tiene, llega a una institución pública, va atención al público o atención ciudadana. Entonces, ese es el punto más neurálgico y yo creo que analizando este tema, justamente los servicios públicos, porque le hablo por propia experiencia y también por mi experiencia en la parte laboral en una empresa del Estado, pude hacer esa diferencia, porque muchos años trabajé en la empresa privada, conocí la psicología del empresario, lo duro que es tener completo para pagar el salario de los trabajadores, que cada quincena tiene que ver de dónde obtiene, si no es una empresa poderosa. Pero también entendí ahí que el rol que tenemos los empleados cuando la empresa está mal y que tenemos que arrimar el hombro, que sí se podía hacer muchas cosas, pero como un equipo. Y esas experiencias, viendo acá después en la administración pública, donde era pues justamente un servicio público como la telefónica, y me tocó ver la situación del mal servidor, digamos. Y yo llevé ciertas formas, pues, de la experiencia de la empresa privada y me encontré que las iniciativas o lo que uno quería dar de mejor no se podía porque en la empresa, que digan, las instituciones públicas, usted tiene que ceñirse a procedimientos que están dados por la ley. Y usted no podía, usted puede tener buena voluntad, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que usted está metiéndose en el puesto del otro y que la ley le pone esos límites. O sea, en la misma ley están los obstáculos. ¿Pero por qué es esto? Porque justamente no se toma como herramienta analizar profundamente, no se invierte, por decir, en una investigación del manejo de la información de la queja como una herramienta para hacer lo mejor posible y tratar de satisfacer la necesidad de ese usuario. Claro, en la empresa se llama cliente, acá en las instituciones del Estado es un ciudadano, es un usuario, es un consumidor. Pero cuando se llama empresa EP, también usan cliente, porque lo convierten en un cliente de ese servicio. Entonces, esa diferenciación es la que yo pienso que hay que empezar a aportar y llevarlo a que podría ser como estrategia que el gobernante empiece a ver, obtener esa información, procesarla, analizarla para poderla llevar a ver la forma más que sea posible obtener resultados pues de eficiencia, de satisfacción a ese usuario, que podría, claro, no va a ser completamente, pero podría ser el comienzo de mejorar y ceder parte y parte, como digo. ¿Por qué? Porque el servidor público, de lo que me tocaba ver cuando estaba en el otro lado del usuario y justamente en la misma telefónica, me tocó ver la negligencia, la poca predisposición de ayudar o de orientar a la persona, de no saber escuchar, que esa es una de las primeras debilidades, porque de pronto el que está sentado tras ese mostrador no es una persona que la ha capacitado para ese puesto, porque si usted, por ejemplo, en una institución bancaria, la capacitan hasta para aguantar, tener la tolerancia cuando un cliente está pues molesto con algún problema, y ese personal tiene que saber, tiene que ser inteligente
y manejar una psicología neurolingüística para ver cómo maneja a esa persona. O sea, no irse más allá de la cólera que está, ni confrontar, sino tener las frases apropiadas, las palabras apropiadas que no pasen de ese nivel, sino más bien poder encontrar una forma de ayudarlo, de atenderlo, de orientarlo, porque en ese momento a veces no está la solución, pero sí ver cuál es su punto, la causa del problema por el que llega. Eso yo lo viví en un momento dado. Y luego, pues, cuando estuve ya dentro de esta institución, me di cuenta que no estaba tan equivocada, que sí había un problema de falta de destinar inversión a la capacitación del personal que atiende al usuario. Si usted va en estos momentos a la empresa, a las distribuidoras del servicio eléctrico, es pésima la atención de quienes están en los mostradores, en los módulos. Primeramente, hay personas, y son mujeres, en el trato, hay muy poca información que ellas deben manejar. Si estamos hablando que hay cuestiones de tipo legal, tiene que tener por lo menos una base cuando se contrata el personal, debería ser por lo menos tener un tercer año de derecho o tener cierto conocimiento que le permita desenvolverse en una ventanilla para atender a ese público. Pero es tan lamentable porque no pueden orientar ni conocen, lo peor de todo, que a veces no conocen ni la misma institución. Lo mismo pasaba en la telefónica. Entonces, eso no estaba muy lejos de lo que yo veía. ¿Por qué? Porque tenía la experiencia de una empresa privada y yo sé lo que era la venta del servicio también y sé lo que es persuadir, tratar de buscar la mejor forma. Entonces, esa falta de esa capacitación, en el caso de las entidades públicas, termina siendo pues un ciudadano insatisfecho. ¿Y a dónde va? ¿Hacia dónde repercute? A la función ejecutiva, al jefe del Estado, porque él es el que va a pagar los platos rotos, porque es decir, no sirve esta administración, este partido político, y viene pues, y las fallas son pues el pan de cada día para las confrontaciones políticas en las cuales se vale el uno o el otro para atacarse, ver las debilidades que tiene la institución. Yo sí creo que se debería trabajar y aplicar los principios de comunicación, principalmente en el momento que se llega, en el momento que tiene que atender a un usuario. Nosotros tenemos por eso la ley de defensa del consumidor. Y aunque usted no crea, esa ley que está basada en derecho, en el derecho de usuario y consumidores, ¿qué es lo que hace en su desesperación el ciudadano? Lo primerito que dice, voy a Defensoría del Pueblo. No dice voy al Consejo de Participación Ciudadana porque no conocen tampoco, cuando debería tener una amplia difusión, para qué está, para qué sirve, cómo pueden hacer, pero no hay una campaña de difusión para que el ciudadano tenga pues y diga, bueno, puedo ir acá o puedo ir al otro lado. Entonces, estas debilidades, cuando me tocó hacer auditorías, por ejemplo, de revisar unos informes de Contraloría, me encontré que en la misma universidad estatal, cuando elaboran los informes, se encontraba el descuido, el quemiportismo del funcionario que adentro, que incluso manejando recaudaciones no reportaban directamente, el mismo director financiero no ponía en conocimiento de los registros contables, o sea, del departamento de contabilidad en su momento. O sea, todo eso terminaba siendo parte de un informe. ¿Y qué quiere decir eso? Que terminaba siendo perjuicios económicos. Claro, en una empresa privada, como para hacer una diferencia, ¿qué va a ser? Pérdidas de clientes, va a ser una forma de perjuicio también porque deja de vender. En una institución pública, lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Como hay una empresa que se concesiona por largo tiempo, se vuelve una especie de monopolio el servicio. Entonces no hay competencia. Eso es lo malo de las concesiones, en las cuales no da paso a que haya una competencia en el servicio. Y el Estado, como ente regulador, tampoco tiene una vigilancia, un monitoreo constante a la concesionaria para ver cómo está tratando a su ciudadano, para ver si está respondiendo a ese contrato, a ese servicio por el cual está pagando, porque hay acuerdos dentro de las cláusulas cuando se concesiona un servicio. Le pongo de ejemplo también el tema, por decir, el servicio básico como es el agua. Hay múltiples problemas, diferentes motivos, pero en una de estos centros de atención, cuando usted lleva el papel, usted lo hace por escrito, porque la mejor forma de un reclamo
que usted puede hacer una queja es llevarlo por escrito, es lo mejor, porque cuando uno va así muy simplemente de manera verbal, a veces no aporta bien la información. Pero que resulta que cuando usted llega y usted quiere ser atendido, como ahora están las plataformas, estas plataformas digitales para que hagan la cita, a veces también ahí hay otro problema. Usted se encuentra que esas plataformas tienen mucho tecnicismo y el ciudadano común que no está automatizado no puede a veces ni manejar eso. Se va directamente a la institución. No hay un personal que diga, bueno, lo voy a ayudar, sino que de tanto y tanto, si usted está bien informado, usted logra acceder. Pero esos son los puntos neurálgicos, como le digo, por ejemplo, en el tema de Interagua, que no se da una satisfacción. No le quieren ni recibir su reclamo por escrito, sino que ellos quieren atender como le han establecido las políticas la empresa. Entonces queda esa persona que después se convierte en una publicidad de boca en boca que va difundiendo lo malo, lo pésimo, y se hace una cadena y se repite. ¿Por qué? Porque ese servidor público, ese burócrata que está ahí, no ayuda tampoco, porque yo creo que le corresponde también al servidor, puertas adentro, decirle a su jefe inmediato, hay este problema. Una vez me tocó prácticamente braviar en un centro de Interagua, porque se habían alterado la plataforma del sistema financiero y las planillas salieron pero disparadas, era un desorden total, estaban cambiando el sistema ¿cómo le llaman esto? ¿Recaudación? Estaba viendo sí, se estaba transfiriendo a un nuevo sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Migrando. Lógicamente, eso, migrando. Entonces, esa migración, lógicamente, tocaba ya pues emitir las planillas, las facturas, y resulta pues que se generó un problema terrible. Entonces, como yo ya vi la planilla, y como soy contador y soy ingeniero y también sé las cuestiones legales, entonces cogí, elaboré el documento y fui. Entonces, ¿qué me encontré? Que la señorita no quería recibir. Ellos ya tenían programado un ajuste en los casos de convenios de pago, arreglado a su manera. Estaban dando terminación unilateral de los convenios, sin decirle a la otra parte. Simplemente a la persona le decían, no, firme aquí que le va a convenir. Cuando usted se veía, estaban otra vez cobrándole otra vez un año de lo que usted ya había pagado, los dividendos se lo volvían como que no había pagado y se los volvían a procesar. Entonces, por mi conocimiento, yo sabía lo que estaba pasando y ya había llevado la carta hecha para la institución. No la querían recibir. Tuve que braviar tanto y como conocedora de mis derechos, tuve que exigirle que es mi derecho constitucional que me reciba la carta y ella, prácticamente al braveo. La chica se levantó, fue a hablar a la jefe y me terminaron recibiendo el oficio. Entonces, adolecer también de ese conocimiento de sus derechos también genera un problema en ambas partes, tanto del burócrata como también del ciudadano, que al no conocer se exaspera, entra en una exasperación y lógicamente pues ni el uno ni el otro y se hacen problemas mayores. Entonces yo creo que primeramente debería de trabajarse en receptar las quejas, sean las que sean, clasificarlas y buscar la manera de que también, si este personal que tienen realmente están funcionando, porque el Departamento de Talento Humano debería funcionar en eso, no solamente ser ciertos mecanismos de control de las horas que trabajaron, sino si esas horas de trabajo están resultando realmente productivas, porque en cualquier institución que sea de empresa privada o del Estado, y cuando son EP, tiene que haber productividad, y sea pues en optimizar el servicio y que ese personal que ha contratado, lógicamente, pues le dé respuesta. Y ¿qué quiero ver yo como alcalde o como presidente de la República? Yo quiero ver que ese ciudadano vea y me diga, sí, señor presidente, está haciendo muy bien las cosas. Entonces, son cosas que parecen pequeñas, pero cuando se trata de usuarios y consumidores, teniendo una ley, y usted va a la defensoría que de paso no recibe una atención en información oportuna y apropiada, lógicamente se decepciona el ciudadano y empieza a verle todos los peros al servicio de la institución. Bueno, lo que usted nos comenta es muy cierto. Después le voy a preguntar su queja, en qué terminó, me lo contará ya mismo. Pero vamos a un punto neurálgico, Glenda. Y yo creo que esa quizás es la génesis del problema. Tú en una institución pública,
tú sabes primero que llega el fin de mes o llega la quincena y vas a ganar tu sueldo. O sea, entre comillas, tienes garantizado tu beneficio, no tu beneficio, sino tu justo resarcimiento por el trabajo que haces. Así lo hagas bien o lo hagas mal. Así de sencillo. O sea, esa también comienza con esa mentalidad. En la institución privada, obviamente, debería también llegarte tu sueldo correctamente, pero si tú tienes un mejor trato, tienes un mejor resultado, posiblemente haya una bonificación, posiblemente haya un aumento de sueldo, posiblemente haya un aumento de categoría. En la institución pública supuestamente debería haber lo mismo. Bueno, por lo menos aumento de categoría, porque aumento de sueldo no se puede. Pero eso nunca llega. O sea, ahí también tenemos el problema de los departamentos de recursos humanos, que son los departamentos más inhumanos que tienen todos los recursos. O sea, haciendo pues un paralelismo a las palabras. Entonces también la forma de ser, o sea, o qué es lo que ve, y no con eso quiero que usted crea, Glenda, o que crea la ciudadanía de que yo estoy justificando en absoluto. Yo no justifico eso. Me parece el peor de los errores, que una persona atienda mal a otra persona, sea en el ambiente público o sea en el ambiente privado. Pero señores, para buscar una solución, a mí me enseñaron, y eso siempre me quedó dentro de mí, hay que ponerte en el zapato de las dos personas. No solamente en el zapato del que se queja, sino que también en el zapato del que recibe la queja. Posiblemente, como usted bien dice, Glenda, a esa persona la pusieron ahí, ¿por qué? Porque es una cuota política, porque quien debía estar en ese momento no estaba y tenías que poner a alguien para cumplir o cerrar ese hueco, y no sabes absolutamente dónde estás parado. Y por lo general, porque eso de ahí son bajo de las leyes de Murphy, cuando algo puede suceder, va a suceder. El día que no viene quien sabe y ponen al que no sabe, ese día te vienen 1000 problemas. Eso de ahí es una constante universal. Y la otra persona, ¿qué es lo que hace? ¿Lo que le sucedió a usted, Glenda? Pues no, pues a mí me dijeron que no puedo recibir la queja. Y yo me mantengo en que no puedo recibir la queja. Usted que conoce la parte legal, le pone las 100 argumentaciones del caso, pero como él está cerrado a la banda y no conoce ni del derecho suyo, peor, del derecho de él como funcionario y más que todo las obligaciones de él como funcionario, pues simplemente hace automáticamente lo que le dicen sus superiores, que no siempre es lo mejor, porque tampoco vamos a decir que porque eres superior, o sea, superior en el grado jerárquico, digamos, no superior porque eres una mejor persona, no tiene que ver nada con eso. Pero ese funcionario, pues le dicen, tú te vas a sentar aquí, van a venir 10 personas, posiblemente te traigan quejas por escrito y le vas a decir que no, que eso ya está solucionado y que venga la próxima semana. Entonces, hay que también tomar esos puntos. O sea, en la institución privada, pues yo tengo, o por lo menos tengo la aspiración de que trabajando mejor puedo hacer producir más a la empresa. Y si produce más la empresa, posiblemente yo gane algo más. En la institución pública, atienda bien o atienda mal, igual me tendrá que llegar mi sueldo. Y a veces la naturaleza humana no te da pues para ayudar. Porque estamos en un ambiente, estamos en una sociedad que más bien es personalista. Y si es que lo que tú haces en algo no te beneficia a ti, pues ¿por qué le va a beneficiar al otro? Lamentablemente, esas son realidades que debemos saber manejarlas. Personas que nos gusta servir, pues a veces hasta nos dicen locos. Personas que anteponemos el sentir ciudadano al sentir propio, incluso familiarmente, pues nos miran mal, porque eso no es lo tradicional. Lo tradicional es que si yo hago algo, tiene que haber un beneficio atrás mío. Eso es lo normal, eso es lo que se ve de esa manera. Y por último, está bien, pues si yo pago un servicio
o espero de la institución pública por un buen servicio, porque yo también estoy colaborando con eso a través de mis impuestos. Pero vamos al punto del otro. ¿El otro se beneficia en atenderte bien? No. Si te atiende bien o te atiende mal, igual le va a llegar su sueldo. Por último, viniste mal encarado y yo te voy a poner una cara más mal encarada para ver pues cuál de los dos se ve más bonito. Y a eso vamos. Entonces, es como un círculo, lamentablemente no virtuoso, sino vicioso. Ahora, otra cosa que usted dijo al inicio de la exposición, Glenda, que me parece bien. Yo a veces tengo temor de hacer algo más allá. ¿Por qué? Porque la ley no me permite, pues. Entonces, a veces si hay leyes cerradas, yo puedo tener una idea de que con esto, siendo institución pública, no privada, porque ahí sí, pues en la privada tenemos mucha más soltura, siendo institución pública podemos hacer esto y esto de aquí posiblemente me elimine cierto tiempo y me va a dar mejores resultados. No, no puedes hacerlo porque Contraloría te cae encima. Y eso yo creo que a usted le ha sucedido, Glenda, y a mí también me sucedió como funcionario. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? A ver, si yo quiero mejorar un proceso y voy a terminar en la cárcel, tampoco soy un héroe, pues. O sea, ahí pues los que llegaron a crucificarse fueron otros. Yo no me voy a crucificar cuando la misma ley no me permite dar pues una nueva alternativa que pudiera ser la mejor. Entonces, esas cositas, Glenda, también al funcionario público lo encasillan en cuatro paredes, que si tú quieres pensar un poquito más allá, quieres colaborar de alguna manera, estás con los brazos atados. Porque si haces tal cosa, no, pues eso de ahí es función del compañero de al lado y el compañero de al lado me puede denunciar por arrogación de funciones y termina fregado tú. Pues. Entonces es mejor que ruede la cosa y que se vaya, pues que se solucione como Dios quiera que se solucione. Y por lo general, no hay las mejores soluciones. ¿Qué hacemos contra eso? O sea, ¿qué hacemos con esa burocracia ya a nivel nacional que embarga a la mayoría de funcionarios públicos? Y vuelvo a decir, mi querida Glenda, no es que estoy justificando al funcionario público, en lo absoluto. Pero yo también, como ex funcionario público, a veces no sabía qué hacer y a veces hasta me arriesgaba por tratar de solucionar algo de una mejor manera a que mañana más tarde pues me caiga un informe de Contraloría que lo que a mí se me había ocurrido para solucionar y beneficiar tanto al usuario como a la institución, pues sea algo penado por la ley y yo termine perjudicado. Sí, por ejemplo, si volviendo al punto, ¿no?, de la reingeniería, ya, que de eso se trata, es de cómo están las cosas. Claro, hay una base legal que hacia allá hay que cambiarla primero, porque puede ser que está en la ley, si está en el reglamento, bueno, el reglamento de pronto lo puede cambiar mediante un decreto por medio del presidente, algo se podría hacer, pero pensando en lo que usted me dijo hace un momento respecto que no hay incentivos, a ese punto iba, podría ser parte de estrategias de generar incentivos de alguna manera para ese servidor, que no es uno, son bastantes, y si nos ponemos a ver en todas las instituciones donde hay, tomando solamente como muestra, como podría ser un plan piloto, digo yo, a nivel de los que son servicios básicos, eléctrica, telefónica, agua, algo más que se me escapa por ahí. Bueno, lo que son las necesidades que más se requiere atención, soluciones, que son justamente con los hogares, porque son consumos, pues no, y esos consumos tienen que pagarse mes a mes. Entonces, si esa persona, estos burócratas de alguna manera se incentiva, o sea, generar una competencia entre ellos, pero que a la vez eso tiene que ir a plasmarse en algún cambio en las normativas de procesos dentro de las instituciones. Pero el problema de fondo, mi estimado Francesco, es que desde el presidente de la República, si no es un administrador, no va a manejar bien el Estado, porque por eso se llama función ejecutiva, y como administrador que va a ser jefe de Estado y todas las carteras de Estado, tiene que tener una visión amplia justamente de cómo primeramente mirar hacia ese ciudadano que está esperando de él solucionar
sus cosas más necesarias, cosas elementales como las que le estoy indicando. Los otros problemas, bueno, ya ameritan otros tratamientos porque tienen un proceso legal y entran ya cuestiones políticas, a contraposiciones, pero yo creo que si se quiere aportar algo, debería comenzarse, sí, una reingeniería institucional y las empresas que están trabajando bajo concesión, empezar a revisar analizando los promedios de atención que tienen, los problemas, cuántos problemas ingresan, cuántas quejas entran. A veces no le reciben ni la queja. O sea, y se regresa el ciudadano y ese es el que va por ahí a despotricar contra la autoridad principal. ¿Por qué? Porque es en mandos medios, en atención al cliente o atención al ciudadano, esa persona, parece mentira, va dejando ya una insatisfacción, una molestia y termina convirtiéndose en otro problema que políticamente va a generar sus repercusiones. Entonces, no se trata de que solamente, por ejemplo, nos toca, ¿cómo se dice?, hacer simplemente la parte que nos toca, sino que a veces también genera sus perjuicios cuando el servidor público a veces dice, no quiero perder mi puesto, y le dicen firme, y termina firmando cosas que no debe, sin embargo lo hace. O sea, es en ese sentido lo que yo digo, si yo en atención ciudadana veo que puedo decir, hablar con el director o con quien sea, como en el caso que le ponía de ejemplo en Interagua, la joven se levantó y fue a consultar, pero la persona está afuera y está esto, lo otro, y coge el papel y lo llevó. La jefe también consultó porque de pronto tampoco sabía de estas cosas básicas como son los derechos del usuario y consumidor y los alcances que tiene el marco constitucional con respecto a ella como servidora. Y coge y llama y dice, ya, cójale. Entonces, esa parte es lo que yo digo, esa iniciativa que por lo menos en aquel momento esa persona se tomó la molestia de levantarse, pero en otros casos no sucede eso. La persona le importa un comino y dice, y se aguanta toda la descarga del usuario, pues, ¿no? Que termina en gritos y en problemas. Entonces, yo creo que debe haber una partida de inversión para preparar a ese personal. Nos estamos preparando para plataformas con la IA, como una cosa sofisticada. Queremos ponernos al nivel de las grandes empresas, pero no nos ponemos al día ni nos modernizamos en cosas tan pequeñas como capacitar a ese servidor público que tiene que tratar a un ciudadano que desconoce y que de paso, en un momento de tanta tecnología, cada vez le llenan de más opciones con nombres sofisticados que no entiende y no puede ni siquiera hacer una simple cita. O sea, son cosas tan pequeñas y elementales, donde el ciudadano dice, no sabe a quién quejarse y termina teniendo problemas mayores porque de pronto no pudo arreglar una sobrefacturación, que de pronto no está tampoco en el consumo verdaderamente, sino que está en un problema de corrupción dentro del departamento financiero y que de ahí pues está generándose el problema. Entonces, más arriba no lo saben, pero desde dentro de un nivel para acá, dice, no le cojas, déjalo ahí. Entonces termina el que está en atención al ciudadano, termina siendo el que aguante en un momento dado de una queja mayor, ese servidor va a ser el que va a aguantar toda la descarga hasta la parte legal, porque le negó la atención, porque le dio respuestas equivocadas o qué sé yo. Es el primero por donde se rompe dijo la soga, y en ese momento, sí, entonces se va a terminar afectando a la persona y va a ser que va a pagar los platos rotos. Ya para ir concluyendo, mi estimada Glenda, gracias por su tiempo igualmente. Ya para ir concluyendo, porque nos comió el tiempo, yo pensaba que íbamos a tener mucho tiempo, pero ya estamos al borde de que nos corten, y no por los cortes de luz, sino que por el tiempo que tenemos en el espacio. Cuéntenos, ¿qué pasó con su queja? ¿Se la solucionaron o no? Bueno, yo soy muy insistente, ¿no? Hay dos experiencias a nivel de Interagua. La una, con un arreglo justamente de deuda, me tocó una vez un joven, lo vi muy preparado, es que por eso digo, el trato, esa predisposición que él mismo llamó y realmente me ayudó a solucionar, excelente atención. Entonces yo saco esas conclusiones y creo, yo sí tengo fe en que si se trata las quejas o se trata a ese ciudadano desde la ventanilla, trabaja y se le da toda la preparación y se escoge un personal preparado, yo creo que va a dar muchos resultados para el jefe de Estado de turno que esté
se atiende primeramente esa necesidad del usuario. Y en otra ocasión también, que me tocó ir, bueno, cuando Interagua no atiende, justamente por eso hago la crítica, que siendo en el temita concesionaria... Que usted dice que tuvo que braviar, en el temita que usted dijo que tuvo que braviar para que le reciban su queja, ¿pudo solucionar el tema o no? Después claro, pero tuve que ir, después de que me recibió el papel, tuve que irme a EMAPAC. O sea, como ente reguladora, ¿para qué? Yo no puedo ahí hacer crítica porque las señoritas muy atentas hicieron todo lo que le estoy diciendo, el apersonamiento, inmediatamente mandó la información a la misma Interagua. O sea, esa eficiencia y la eficacia también dio un resultado, quedé tranquila, se solucionó el problema, esperar, y ¿para qué? Se hicieron todos, tanto en el momento de ir a hacer una inspección, tanto de EMAPAC como Interagua, los dos tuvieron que estar presentes en una inspección que se requería. Y por otra parte, cuando en otro momento lo tuve que hacer a nivel de Defensoría del Pueblo, claro, yo ya había redactado mi papel, pero si usted va haciendo más, ese está también ahí. El problema de la Defensoría del Pueblo es que siendo abogados, tampoco no trabajan, no dan su conocimiento en función del usuario, sino que están pensando en congraciarse con la institución X.